ahora sí, empezamos oficialmente. Gracias. Entonces, esta es la última clase auxiliar del curso. Y la idea es como por resolver las últimas dudas que les vayan quedando con respecto a la materia. Como les dije a las personas que estaban aquí desde antes, no he visto el examen está establecido, no está confeccionado. Así que no hay ningún tipo de spoiler en esta clase auxiliar. También me enfoqué harto en la materia que está después del control 1, porque es la materia que sí se tiene que evaluar porque no se ha evaluado en ninguna otra evaluación parcial. Y para las cosas de antes del control 1 o del control 1 en sí, yo les recomiendo que revisen como los ejercicios o pongan atención como a las partes que están aplicadas a esas cosas, como cuando comento cómo resolver las E2 y cosas de ese estilo. Eso entonces, más que nada para partir, aclarando. No sé si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer antes de que partamos de los ejercicios. No. Entonces vamos a hacer la pregunta 1, luego la 3, y si es que nos queda tiempo vamos a hacer la pregunta 2. Entonces, la primera pregunta de esta clase auxiliar es sobre sistemas de referencia no inercial, pero a diferencia de los otros auxiliares que hemos tenido al respecto, la idea de este ejercicio es que recordemos una fórmula que tiene que ver cómo abordamos las derivadas temporales de vectores en los distintos sistemas de referencia. Entonces, la idea es que nos dicen que para un electrón, en general hay ciertas instancias en las que los electrones interactúan con el propio campo eléctrico que generan. En esos casos, entonces, vamos a tener una segunda ley de Newton distinta para esa partícula. Y vamos a tener que la fuerza neta que se ejerce sobre esta partícula, naturalmente, como para cualquier otra partícula con masa, vamos a tener que es la masa por la aceleración. Y hasta acá, como ya tenemos una nomenclatura, esta, recuerden, es válida solo para sistemas de referencia inerciales, porque estamos considerando los efectos por rotaciones de espacio relativas. Pero además, para este electrón ponemos que esto es más 1 partido en alfa por la tercera derivada temporal de la posición o la primera derivada temporal de la aceleración. R entonces es la posición del vector del electrón en un sistema de referencia inercial y por lo tanto esas derivadas son aplicadas en un sistema de referencia inercial. Alfa es una constante, simplemente conocida como un parámetro, m es la masa del electrón, etc. Y entonces, lo que queremos hacer ahora es estudiar el movimiento del electrón, pero en un sistema de referencia no inercial. Y para este sistema de referencia no inercial, lo que podemos considerar es que estamos en alguna plataforma que está rotando en torno a un eje con cierta velocidad angular omega. Y queremos estudiar cómo se mueve el electrón en esta plataforma. Como que estuviésemos parados y paradas en la plataforma observando este electrón. Ya no nos va a servir esta segunda ley de Newton, porque tenemos que agregar efectos asociados a la rotación de la plataforma que se vayan a ver aparentemente en el movimiento del electrón en sí. El movimiento del electrón sería distinto desde fuera de la plataforma que desde dentro de la plataforma. Los efectos que añaden la diferencia para el movimiento dentro de la plataforma son los que nos faltan agregar acá. Para simplificar el ejercicio, lo que nos dicen es que podemos ignorar la inercia, es decir, podemos entender que existen las condiciones tales que este término es cero. Y por lo tanto solamente tenemos que expresar lo que nos queda en el sistema de referencia inercial. Además vamos a considerar que la velocidad angular es constante, como un vector. De tal forma que su derivada temporal y cualquier otra subsiguiente va a ser cero. Entonces, la idea de nuevo es que para esta segunda ley de Newton, estos vectores están asociados a derivadas temporales que se hacen en un sistema de referencia fuera de la plataforma. Si nos ponemos dentro de la plataforma, cuando hacemos derivadas para vectores, estas derivadas aplican de forma distinta, o más que nada tienen una relación entre las derivadas que vemos fuera y las que vemos dentro. Porque, recuerden que desde afuera usamos un sistema de referencia, se puede dibujarlo de forma muy random, encima del eje, que es fijo, cuando se trata de apuntando hacia arriba, por ejemplo, pero en la plataforma vamos a usar algún sistema de referencia que está rotando junto con la plataforma en sí. De tal forma que si yo expreso un vector con estos vectores unitarios, pero estoy realizando las derivadas más que nada, estoy viendo cómo cambia este vector mientras me paro en la plataforma, va a ser distinto cómo cambian estos vectores a cómo cambian de esta afuera. Afuera estos vectores serían fijos, dentro de la plataforma estos serían los que se mueven. ¿Sí? No me queda muy claro ese dibujo, si es una referencia inercial de ese tema que comparte origen con... Ah, sí, ahora estoy expresando solamente los vectores. Sí, los orígenes todavía no están puestos.
Y el origen pongámoslo acá, por ejemplo, en la base de la plataforma. Por ahora estoy intentando simplemente la orientación entre los vectores, y la idea es entender que los que están sin prima van a ser los fijos, los que están fijos desde el punto de vista de afuera de la plataforma. Los que están con prima son los que están fijos desde el punto de vista de adentro de la plataforma. Esto no es tan importante, lógicamente, solamente por comodidad. Ya, entonces, en base a eso, si es que yo veo derivadas temporales de vectores que están expresadas con estos vectores unitarios, cuando veo la derivada fuera de la plataforma o dentro de la plataforma, la derivada va a ser distinta porque fuera de la plataforma los vectores unitarios de las distintas componentes son constantes, pero acá adentro no son constantes. Entonces, hay un término extra en la derivada. Tomando en cuenta eso, de ahora en adelante vamos a anotar las derivadas temporales con un poco más regulados. Vamos a anotar explícitamente en qué sistema de referencia la estamos haciendo, porque necesitamos recordar que se cumple cierta relación. Si yo tengo algún vector u arbitrario y yo aplico la derivada temporal de este vector en un sistema de referencia inercial o fijo S, voy a usar esa notación que es la misma del enunciado, esta derivada se relaciona con las derivadas que veo dentro de la plataforma o en un sistema de referencia inercial de esta forma. Va a ser igual a las derivadas que yo aplico en un sistema de referencia que se mueve junto con la plataforma en este caso, pero además tengo que agregar los efectos asociados a que la rotación de la plataforma está cambiando los vectores unitarios que expresan al vector en uno u otro sistema de referencia y por lo tanto generan este cambio. Generan este término extra de cómo cambia aparentemente el vector en un sistema de referencia. Y que probablemente fue una expresión que vieron en clase, porque esta es la expresión con la cual parten desde la relación entre las posiciones de los distintos sistemas de referencia y después van derivando a ambos lados, aplicando esta expresión, y ahí aparece, por ejemplo, Coriolis, centrífuga, etc. Lo que tenemos que hacer ahora, y la idea del ejemplo más que nada recordar esta expresión y cómo se aplica, es ocuparla para llegar a este vector, pero ahora expresado en el sistema de referencia inercial. Por lo tanto, lo que necesitamos es llegar a R3 puntos prima, el que está expresado en el sistema de referencia que se mueve con la plataforma, y ver cómo se relaciona con este para poder reemplazarlo acá y tener una expresión para R3 puntos prima en función de la fuerza neta y otros efectos más extra que van a aparecer en virtud de esta expresión matemática. Eso. Y para este caso, en realidad, tenemos suerte de que no necesitamos partir de esta relación entre las posiciones porque ya sabemos cómo se relacionan las aceleraciones. Ese es como el paso anterior a justo llegar a la segunda ley de Newton para el sistema de referencia no inerciales. Entonces podemos partir desde ahí, llegar a esa expresión y después entonces reemplazarlo y tenemos nuestro resultado para la parte A. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya. Entonces, para la aceleración entre los distintos sistemas de referencia, la relación que tenemos es que la aceleración en el sistema de referencia inercial es lo mismo que la aceleración en el sistema de referencia no inercial y tengo que añadir el resto de términos. Aquí me van a quedar con el signo positivo porque recuerden que para la segunda ley de Newton lo que hacen es pasar todos los efectos hacia el otro lado, para dejar la masa por la aceleración prima a un lado. Entonces, por ejemplo, acá lo que me va a aparecer es más 2 omega cruz R punto prima, pues más omega cruz R prima. Después tenemos el término que está asociado a la derivada temporal de la velocidad angular, y esta derivada se aplica desde el sistema de referencia fijo, y esto producto cruz R', y luego tenemos más la aceleración relativa entre los orígenes del sistema de referencia inercial y no inercial. Entonces, nos dicen que la velocidad angular es constante. Y no di mucho más detalles, pero la idea es que se cumplan todas las condiciones para que sea constante desde el sistema de referencia de ambos, perdón, desde el punto de vista de ambos sistemas de referencia. Entonces, desde ya vamos a decir que este término es cero para que no nos aparezcan muchos más términos después cuando apliquemos esa relación de luego, como los orígenes coinciden en todo instante de tiempo, la posición relativa entre ellos es cero y siempre va a ser esa. Y por la distancia relativa entre ellos, perdón, es cero, la posición de uno sobre otro es cero en su sistema de referencia, la derivada siempre va a ser cero porque la posición es constante y por lo tanto todas las derivadas subsiguientes también van a ser cero. Significa que la aceleración relativa entre los orígenes también es cero. Y nos quedan todos los demás términos. Y vamos a tener que... perdón, quiero ver si es que la condición de velocidad lenta es la siguiente.
Bueno. Nos quedan estos tres términos donde ahora aplicamos la derivada a ambos lados, la derivada con respecto al sistema de referencia inercial, y todas las que sean una derivada de algún vector del sistema de referencia inercial, aplicamos esta relación para poder convertirlas a una derivada expresable en el sistema de referencia. Entonces, a lo que voy con eso es que derivamos a ambos lados. Usando el sistema de referencia S. De tal manera que vamos a tener la derivada de R puntos con respecto al tiempo en el sistema de referencia va a ser igual a todas estas cosas. Esa es una derivada. Ahora, para no tener que anotar dos veces la misma expresión en sí, acá vamos a tener la derivada de un producto, así que voy a expandir el tiro eso. Vamos a tener entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y dado que es un producto cruz, tenemos que respetar el orden porque es anticonmutativo. Entonces aquí vamos a tener más. El primer término es 2 veces la derivada de la velocidad angular, plus R punto prima, y luego tenemos más 2, el 2 viene del factor de I, omega, plus la derivada. Luego con este término hacemos exactamente lo mismo, entonces vamos a tener más la derivada de omega con respecto al tiempo, este va a referenciar S, y es un producto cruz, omega plus R prima, y luego vamos a tener omega plus la derivada con respecto al tiempo, este producto cruz de acá, usando el sistema de referencia S. Entonces, este término se va a hacer 0 porque la velocidad es constante, lo mismo con este término de acá. Como esta derivada se está aplicando en el sistema de referencia inercial, la derivada de cualquier vector que esté expresado en ese sistema de referencia se puede aplicar naturalmente. Por ejemplo, entonces, R2 puntos, que está expresado en ese sistema de referencia inercial, al derivarlo con respecto a ese sistema de referencia, lo puedo anotar directamente como R3 puntos. Esto de acá no, porque este vector R2 puntos prima está naturalmente definido en el sistema de referencia de la plataforma. Por lo tanto, no lo puedo derivar directamente en el sistema de referencia fuera de la plataforma, sino que tengo que aplicar esta relación de acá para que me quede la derivada con respecto al sistema de referencia que se mueve con la plataforma, y una vez que quede esta derivada, pero con R2 puntos prima en vez de U, voy a poder anotar R3 puntos prima. Hagamos eso entonces. Hasta acá, ¿hay alguna duda que quieran expresar? Entonces, vamos a anotar el tiro R3 puntos, y eso es lo que al final queremos reemplazar después en la segunda ley que teníamos al principio, va a ser igual a, para este primer vector vamos a tener la derivada, nos va a, voy a dejar esto expresado de forma explícita. Eso es importante, aquí aplicamos la relación con R puntos prima, entonces aquí nos queda, perdón, un más omega cruz R2 puntos prima. Luego tenemos más 2 omega cruz, y esta derivada de acá nos va a dar dos términos, así que lo voy a separar al tiro, lo voy a escribir al tiro con su producto. Nos va a quedar primero la derivada de ese mismo vector, que es R punto prima, con respecto al sistema de referencia que se va junto con la plataforma, y después entonces el otro término que me queda es omega plus esa velocidad que está acá.
Y para el último término, entonces nos va a quedar, bueno, ahí tenemos que aplicar la derivada del producto. Entonces vamos a tener más omega cruz. Luego, en esta derivada, la derivada del primer término es la derivada de la velocidad angular. La vamos a poner al tiro, porque dejamos bien expresado que es cero. Y después entonces nos queda la velocidad angular. Producto cruz, la derivada de R' con respecto al tiempo, pero esa derivada todavía está expresada en el sistema de referenciales. Porque lo único que me en este paso para ese término fue la derivada de un producto. Perfecto. Y entonces en el siguiente paso, lo único que me queda es que estas derivadas las podemos expresar sin ningún problema como R3 puntos prima, R2 puntos prima, y tenemos que aplicar la expresión para que después nos quede R punto prima más la multiplicación entre omega y R prima. Con eso, entonces, finalmente, R3 puntos prima va a ser igual a R3 puntos, R2 puntos va a ser igual a R3 puntos prima más cuando tengamos esto de acá nos va a salir otro término omega plus R punto prima, así que lo voy a agregar al tiro acá. Entonces, no lo he intentado, lo tenía, omega plus R2 puntos prima, lo vamos a tener más 2 omega por R2 puntos prima, así que voy a poner el tiro 3 acá. Luego lo que les decía aquí, tenemos el 2 omega plus R punto prima, pero una vez que apliquen la fórmula de arriba, aquí el primer término va a ser un R punto prima. Entonces nos van a quedar 3 omega plus R punto prima. Y después finalmente el otro término que haría aplicar la relación sería omega plus R prima. Por lo tanto el último término sería omega plus omega plus R prima. Perfecto. Entonces, eso era para encontrar la relación entre las derivadas. La idea ahora es que yo puedo reemplazar todo este lado derecho de acá en la fórmula de allá, pasar todos estos términos hacia el otro lado junto con las fuerzas, que es equivalente a lo que hacen cuando encuentran la segunda en el viento inercial para cualquier otra partícula. Y con eso estaríamos listos. Así que, como resultado final, nos quedaría el R3 puntos prima tiene que quedar a un solo lado. Aquí tendríamos que todo esto es igual a alfa por la fuerza neta y después le restamos todos estos demás términos. Eh, menos. Ese sería entonces el resultado de la parte de arriba. Como por qué lo puse con ese prima en vez de ese. Porque si es que estamos derivando, por ejemplo, R de puntos prima, este vector está definido con respecto al sistema de referencia que estamos viendo. Por lo tanto, si quieren ver cómo naturalmente cambia ese vector con respecto al sistema de referencia, la derivada tiene que ser con respecto al sistema. Es para que no aparezcan los efectos que queremos que aparezcan en la segunda línea y no en la primera. Era por condición del enunciado. Lo decía en un principio. Que podíamos ignorar la inercia y eso en paréntesis decía que era como que ese término fuese cero. ¿Por qué se ha guardado ahí allá? Esa, la vieron en clases, no la puedo mostrar pero, porque es relativamente largo, pero la idea es que cuando tú estás observando un vector, el cómo cambia ese vector en el tiempo es distinto si lo observas afuera o adentro del sistema de referencia. Por lo tanto, tienes que expresar esa diferencia en las derivadas temporales para un vector. Y la diferencia está ahí explícitamente deformada. ¿Y esto no cuando es solo rotacional o también?
No, porque el desplazamiento no va a generar ningún. Si hubiese solo desplazamiento entre los orígenes, no va a haber ningún cambio en la orientación relativa. Entonces no habría ningún cambio en los vectores unitarios y por lo tanto las derivas están por las cinéticas. ¿Lo que dice ahí es aceleración de la fuerza neta o alfa de la fuerza Es alfa. Alfa es el parámetro que nos da al principio. Bueno, entonces todo esto es alfa por la fuerza neta, porque es como pasarlo hacia el otro lado multiplicando desde arriba. Porque la original de la fuerza neta nos queda igual a 1 partido en alfa por R3 puntos fríos. O sea, R3 puntos. porque el primero era así. Claro, entonces R3 puntos es lo mismo que alfa por fuerza neta, y R3 puntos es lo mismo que todo esto de acá, No. que es alfa por fuerza neta, así pasamos esto. Eso con la parte de entonces. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya. Ahora, todo esto es lo mismo, o sea, análogo realmente a cuando ustedes encontraron la segunda ley de Newton para sistemas de referencia no inerciales en clases. La idea, de nuevo, era hacer una clase auxiliar explícitamente lo mismo, como que no habían hecho hasta ahora en otras clases auxiliares donde solo habíamos ocupado la segunda ley de Newton en sí. Eso. Y entonces la pregunta, la parte B ahora sería aplicar esta segunda ley de Newton, pero de la misma forma que aplicaríamos la segunda ley de Newton no inercial, pero en el caso de ahora, donde nos dicen que la única fuerza que hay es la fuerza de Lorentz. Ahí hay que hacer una pequeña modificación por el hecho de que está la velocidad en el sistema inercial. Y después hay que hacer los productos cruces, etc. Ya. Entonces, en la parte de noticias tenemos un campo magnético que es paralelo al eje de rotación. Ahí tenemos que empezar a fijar entonces vectores explícitamente. Que es de la forma Q por velocidad cruz campo magnético, donde esa velocidad es importante entender que es la velocidad en el sistema de referencia inercial, por lo tanto hay que cambiarla. Nos dicen que además, si consideramos que la rotación es muy lenta, de tal forma que la magnitud de la velocidad angular es muy pequeña, encontramos la ecuación de movimiento para las distintas componentes de la posición del electrón en el plano de rotación. Entonces, para esta parte B, hay que empezar a fijar explícitamente un sistema de referencia. Tenemos una rotación formal con esa velocidad angular omega. En realidad, y nos vamos a fijar solamente en el sistema de referencia dentro de la plataforma, porque ya tenemos la segunda ley de Newton vista y podemos hacer la transformación para la fuerza de Lorentz, que es la única fuerza que se aplica. Entonces, vamos a ocupar X tongo en el plano, X tongo prima y tongo prima, y vamos a ocupar Z tongo prima perpendicular al plano de rotación, de tal forma que omega yo lo puedo expresar como la magnitud omega en Z tongo prima. Por otro lado, nos dicen que el campo magnético es paralelo al eje de rotación, así que vamos a tener que es un campo con cierta intensidad que es 0 en Z tongo prima, conocido, porque dicen que el campo magnético es conocido en sí. Perfecto. Y para hacerlo lo más general posible, debemos asumir que el electrón se va a mover en todas las componentes. Después las ecuaciones de movimiento nos van a decir realmente cómo va a ser el movimiento. Ya, perfecto. Por otro lado, como la magnitud de la velocidad angular es muy pequeña, podemos considerar solo los términos lineales con omega. Es decir, podemos considerar solamente aquellos términos donde aparece omega una sola vez. Y si aparece dos veces, este término ya es mucho más pequeño que este, porque este es mucho más pequeño que 1. Y este término es mucho, mucho más pequeño. Es como si este fuese 0.1, esto sería una centésima, esto sería una milésima. Entonces la idea es que la condición de rotación muy lenta es para que ustedes se queden solamente con esta parte de la segunda ley. Y los otros dos términos los eliminamos. Y es algo que pasa, algo muy parecido pasa cuando estamos considerando problemas con sistemas de referencia no inerciales con contexto en la Tierra, como contexto en la superficie terrestre. Porque la rotación de la Tierra es muy lenta y por lo tanto cuando consideramos sistemas de referencia no inerciales, efectos no inerciales asociados a esta rotación, podemos quedarnos con solamente esos efectos o aceleraciones o fuerzas ficticias
que son proporcionales a la velocidad. A la velocidad al cuadrado y no aparecen otros términos de cualidad en la segunda línea de transmisión. En esos casos nos quedaría solamente como el efecto Coriolis. Y lo menciono porque es una de las variaciones como típicas de este ejercicio del sistema de referencia inercial, o sea, como un sistema de la Tierra, y por lo tanto, para empezar a simplificar el problema, lo que pueden hacer el tiro es eliminar los términos por 2 omegas. Perfecto. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La partícula va a tener alguna posición arbitraria, entonces, en todos los componentes. Y por lo tanto, lo mismo para las estudiantes derivadas, ¿sí? Claro, si consideraron un sistema de referencia inercial, los dos serían paralelos. Claro, como en realidad nos están entrando la velocidad del sistema de referencia inercial y me salté la parte en la que digo que los dos vectores son iguales y por eso lo podemos escribir. Perfecto. Lo que nos interesa de forma explícita aparentemente es solamente la aceleración y la tercera derivada de este vector, pero también nos interesa la primera derivada por el hecho de que tenemos la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, entonces, por otro lado, nos dicen que es la carga por la velocidad del sistema de referencia inercial, cruz el campo magnético, pero como lo que yo estoy observando pasa en el sistema de referencia no inercial, necesito hacer la transformación para este vector ahora. Entonces, pueden acordarse desde clase, por ejemplo, cómo es esta expresión, pueden intentar derivarla, se deriva usando esa misma expresión de ahí para la comparación entre las posiciones. Recuerden que si ustedes tienen una partícula vista en el sistema de referencia inercial, esa posición es lo mismo que la posición desde el sistema de referencia no inercial más la separación relativa entre los orígenes. Esto es con todo lo que partimos y después empezamos a derivar y llegamos a las relaciones entre aceleraciones, etc. Pero como los orígenes son iguales, entonces tenemos que ese vector es cero. Y si ahora derivamos, aplicamos la expresión de ahí, la relación de ahí arriba, con lo cual vamos a tener que R punto es lo mismo que la derivada de R' en el sistema de referencia inercial, y entonces esto es lo mismo que la derivada de R' en el sistema de referencia no inercial más omega cruz R'. Es decir, esto es lo mismo que R punto prima más omega cruz R'. De tal forma que la fuerza de Lorentz que nos entregan en el enunciado cambia por el hecho de que estamos en un sistema de referencia móvil y ahora es lo mismo que Q por R punto prima plus B y se agrega la corrección Q por omega plus R prima plus B. Eso con respecto a la fuerza, terminaría, o sea, la fuerza de Lorentz, que terminaría siendo la fuerza neta en este caso. Y en esta expresión tenemos que ocupar el R punto prima como X punto en X punto prima, más Y punto en Y punto prima, más Z punto en Z punto prima, y lo mismo para las derivadas. Y en este caso tenemos que llegar hasta la tercera derivada. Entonces, lo que nos quedaría es hacer este producto cruz, reemplazar las cosas en esta ecuación y separar en ecuaciones escalares. Donde además, para esta expresión de la fuerza neta, nos faltaría todavía desarrollar estos dos productos cruz de ataque. Más que nada por tiempo, para que comencemos a hacer la pregunta 3 y ojalá un poquito de la pregunta 2, voy a anotar los resultados de los productos cruces simplemente y después pueden hacer los desarrollos de forma explícita para comparar. Sí. La idea es más que nada cómo poder llegar a la parte de la separación de ecuaciones escalares, etc.
¿Hasta acá tienen alguna duda? Sí. El primer es R vector de Esos términos escalares que son O sea, van a ser distintos, sí, si lo expresas con los distintos vectores unitarios, pero la idea es que las derivadas temporales de esos vectores escalares son las mismas, o sea, perdón, esos vectores escalares. Las derivadas temporales de esos escalares son las mismas de los mismos sistemas de referencia comparadas. La diferencia está en los vectores unitarios. eso no tiene fin. Sí, por eso no tienen prima, claro. Ya, entonces lo que iba a hacer ahora era traer el resultado de los productos cruces. Entonces, están los productos cruces que aparecen en la fuerza de Lorentz, por ejemplo, el R punto prima plus B, y con el campo magnético que escogimos, esto nos va a quedar como un B sub 0 por I punto en X tango prima, menos B sub 0 por X punto en Y tango prima. El producto cruz que nos queda es el triple producto cruz de omega plus R prima cruz B. Omega plus R prima cruz B. Y esto es lo mismo que omega por B sub 0 por X en Y tango prima más omega por B sub 0 por I en Y tango prima. Y sí. Muchas gracias. Y finalmente, el otro producto sería el de omega plus puntos prima. Y esto sería igual a menos omega puntos en tanto prima más omega por x dos puntos en tanto prima. Perfecto. Eso con respecto a los productos cruces. Entonces, lo que nos quedaría sería reemplazar en la segunda ley del electrón inercial, que está asociada a este electrón, que en este caso sería lo que encontramos en la parte A, ignorando los últimos dos términos. Y para dejar todo como forma explícita, lo que sería en este caso todo esto. En este caso sería igual a alfa por Q por omega por B sub 0 por X en el torno. No, está bien, no lo tengo. Es alfa por Q por B sub 0 por I punto de mi prima menos alfa por Q por B sub 0 por X punto de mi tango prima. Luego vamos a tener Q por omega por alfa por Q por omega por B sub 0 por X en el tango prima más alfa por Q por omega por B sub 0 por I en el tango prima. Y luego tendríamos menos 3 veces este terminado acá. Si eso nos dejaría un más 3 omega por I dos puntos en el tango prima menos 3 omega por I dos puntos en el tango prima. Y entonces, recuerden que en este punto lo que se hace es separar en las ecuaciones que nos quedan de las distintas componentes. Esas van a ser las ecuaciones escalares.
En el mejor de los casos, nos queda en cada componente una ecuación directamente, una ecuación de movimiento directamente para el movimiento en ese componente. En otros casos nos quedan las ecuaciones acopladas, que es como lo que pasa cuando hay campos magnéticos o hay fuerzas que están asociadas a un producto bruto. En este caso tenemos las dos cosas combinadas. Donde entonces, para elegir tongo prima y elegir tongo prima, una vez que reemplazamos, obtenemos el siguiente par de ecuaciones acopladas. Nos queda x prima igual a alfa por q por b sub 0 punto más alfa por q por b sub 0 por x más 3 omega puntos, y en y nos queda extra menos alfa por q por b sub 0 por x puntos más alfa por q por b sub 0 por y menos 3 omega por x puntos. Y estas serían entonces las ecuaciones de movimiento escalares que nos quedan en cada una de las componentes. Más que nada son las ecuaciones de movimiento para y para y, pero que nos quedan acopladas. Quedan en función de la derivada de la otra variable. Eso, y lo vamos a dejar hasta acá porque en realidad podríamos, no sé si se puede desacoplar directamente como para dejar dos discusiones distintas, porque se puede hacer en algunos casos que es mucho más rebuscado para el cine. Entonces, que estamos en este curso es como definir alguna variable compleja, claro, como el x más y por y, y eso nos dejaría todo en una sola ecuación diferencial que podríamos resolver. Pero no es lo que estamos buscando. ¿Ya? Lo que sí, las ecuaciones nos quedan homogéneas, y por lo tanto recuerden que esta va a ser más que nada solo un probatorio, no lo vamos a usar directamente. Pero en los casos donde tenemos un resultado homogéneo, y por lo tanto después tuviésemos las ecuaciones desacopladas y otras ecuaciones homogéneas todavía, podríamos buscar, lo voy a dejar anotado explícitamente, en el caso desacoplado, podríamos usar x en función del tiempo igual a alguna amplitud por y a lambda t con y. Y resolver el problema característico para llegar a las dos soluciones, después aplicando las condiciones iniciales para llegar a las constantes de interacción. Esa entonces sería la pregunta 2 más que nada. Que era la parte principal también desde un punto de vista de sistemas de transferencia inerciales, era que ocupáramos la relación que está asociada a la derivada de vectores en distintos sistemas de referencia. Eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la pregunta 3 directamente. Porque la pregunta 2, en realidad relativamente lo que nos importaría es llegar a un potencial efectivo, etcétera, pero también pueden aprenderlo si leen la pauta de esa pregunta cuando se la suben. Además, estoy casi seguro de que esa vez, esto lo saqué de un examen, pero estoy casi seguro que el profe le preguntó la pregunta 2 porque quizás lo había visto de forma explícita en clases. Ustedes no lo vieron, así que no esperaría que venga. Entonces, vamos a pasar a la pregunta 3, donde además de entonces en la pregunta 3 tenemos un par de péndulos acoplados. Es un típico problema de modos normales realmente. Y la idea es que ahora que sabemos Euler-Lagrange, también podemos llegar rápidamente a la ecuación de movimiento para este tipo de problemas. Entonces, tenemos dos péndulos ideales, idénticos, con misma longitud y misma masa, que tienen su pivote en la misma línea horizontal. Una variante sería como si estuviesen en distintas alturas. Los puntos de soporte están separados por una distancia L sub 0, que además calza con la longitud natural del resorte, de tal forma que si forman el rectángulo que podrían ver ahí, esa sería la posición de equilibrio.
Y las partículas entonces están conectadas a través de ser suerte, que tienen una constante elástica acá y longitud natural igual a la separación de los pivotes. Entonces queremos encontrar la ecuación de movimiento para la desviación de cada péndulo con respecto a la vertical, aplicar condición de pequeñas oscilaciones para encontrar las ecuaciones de movimiento que presenten modos normales y después encontrar la frecuencia de modos normales de oscilación. Lo bueno de este ejercicio es que al resolver la parte A, en realidad no nos queda directamente una ecuación que sea tipo oscilador armónico, pero ahí es donde entonces tenemos que aplicar la condición de hacer el Taylor, etc. Entonces, para un instante arbitrario, lo que vamos a decir es que este péndulo de acá está inclinado en cierto ángulo I1 y este péndulo de acá está inclinado en un ángulo I2 que no tiene que ser necesariamente igual. Por ejemplo, si en este caso I2 es mucho más grande, vamos a tener un resorte que está conectado a esta cosa. Entonces, nos piden las ecuaciones de movimiento y dado que en esta altura del curso ya sabemos cómo ocupar el Lagrange, lo más conveniente es hacer eso, sobre todo en este tipo de sistemas donde todas las fuerzas son conservativas, al menos todas las que realizan trabajo, perdón. Y es relativamente sencillo entonces encontrar la velocidad. Ya. Ponemos como origen, que va a ser importante para definir las distintas componentes, este punto de acá, con X tongo de esta forma, Y tongo de esta forma. Podríamos ocupar, por ejemplo, sin ningún problema polares para esta expresión de acá, pero después si queremos encontrar la energía o el mismo potencial con el mismo sistema de referencia para otra partícula, estaríamos en problema en ese caso porque tendríamos que hacer transformaciones polares desde este punto a ese punto, etc. Lo otro que pueden hacer, dado que estas dos partículas están desacopladas desde ese punto de vista, las energías cinéticas las pueden calcular por separado, así que ahí sí pueden usar dos sistemas de referencia distintos y en ese caso expresar las velocidades para estas dos partículas en polares de forma distinta y conseguir las distintas componentes. Pero para la parte de la energía potencial vamos a necesitar sí o sí un mismo sistema de referencia compartido para poder definir todo eso. Así que lo voy a hacer así directamente, como antes. Lo que vamos a tener entonces es, vamos a llamar esta partícula la partícula 1 y esta la partícula 2. La posición de la partícula 1 va a ser lo mismo que la longitud por el seno del ángulo en el diptongo menos la longitud por el coseno del ángulo en I2. Con esto lo que vamos a tener es que la velocidad asociada a esta partícula va a ser igual a. Recordemos que lo que cambia son estos ángulos de acá. Por lo tanto, al derivar, tenemos que ocupar el de la cadena. Aquí nos va a aparecer un L por phi1 punto por coseno de phi1 en el diptongo. Y dado que la derivada de coseno es menos 0, aquí vamos a tener más L por phi1 punto por seno de phi1 en diptongo. Y eso es todo lo que nos interesa. Dado que vamos a ocupar el Lagrange, necesitamos el lagrangiano. Para el lagrangiano solo necesitamos la energía cinética y para eso solo requerimos la velocidad. Esa es una ventaja, empezamos a tener cosas un poco más, para desarrollo un poco más corto en ese sentido. Acá. Perfecto. Tenemos eso, tenemos la expresión para la partícula 1 y ahora para la partícula 2 vamos a tener algo similar, solo que tenemos que recordar esta distancia en el subcelo que hay. Entonces, la posición para la segunda partícula en la horizontal nos va a quedar como L sub 0 más L por coseno de phi2, perdón, seno de phi2 en el diptongo y luego vamos a tener menos L por coseno de phi2 en I2. De tal forma que la velocidad nos va a quedar como la derivada de esto, la derivada del sub 0 va a ser 0, así que nos va a quedar algo muy similar para lo mismo. L por phi 2 puntos por coseno de phi 2 en el diptongo más L por phi 2 puntos por seno de phi 2 en I2. Entonces, la idea de tocar la velocidad es que con estas velocidades calculamos la energía cinética del sistema.
Entonces, para un sistema de partículas, la energía cinética corresponde a la suma de las energías cinéticas individuales. Entonces, la energía cinética en este caso va a ser 1/2 de la masa de la primera partícula por el módulo de su velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa de la segunda partícula por el módulo de su velocidad al cuadrado. Y nos podemos dar cuenta por la forma en que está la velocidad de cada una de las partículas. Esto nos va a quedar como 1/2 por m por l cuadrado por phi 1 punto cuadrado, porque esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, y la relación trigonométrica típica nos entrega ese resultado, más lo mismo, pero para la segunda partícula. Y esa sería la primera parte para la energía, que sería como la primera parte para encontrar la ecuación de movimiento. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ahora, para la energía potencial, perdón, vamos a tener energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Son las dos fuerzas conservativas que aparecen en el sistema. Para la energía potencial gravitacional, dado que este es nuestro origen, tenemos que ocupar m por g por h, donde en este caso las alturas serían negativas y serían simplemente cada una de estas componentes para cada partícula. De tal forma que la energía potencial gravitacional nos va a quedar como menos mgl por coseno de π1 menos mgl por coseno de π2. Por otro lado, la energía potencial elástica, por definición, tomando en cuenta el resorte que tenemos ahí, va a ser 1/2 de la constante elástica del resorte por el estiramiento o compresión neta al cuadrado, donde el estiramiento o compresión neta corresponde a la longitud del resorte en algún instante arbitrario, es decir, para un par de ángulos y1 y φ2 arbitrarios, menos la longitud natural del resorte. En donde este L que estoy expresando acá es esta distancia en el dibujo anterior. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ahora, como esta distancia en realidad corresponde a la distancia entre estos dos puntos, y ya tengo las coordenadas de estos dos puntos, por así decirlo, con respecto al mismo sistema de referencia, puedo usar directamente la definición de la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Esto va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de la resta de esos componentes horizontales al cuadrado, es decir, vamos a tener lo voy a poner en este orden más que nada para que quede el sub 0 positivo. L sub 0 más L seno de φ2 menos L seno de φ1 y todo eso al cuadrado más la resta de sus componentes verticales al cuadrado. Al mismo en qué orden ponen la resta de cada paréntesis porque está al cuadrado, así que no importa mucho. Por lo tanto, yo voy a poner L por coseno de φ1 menos L por coseno de φ2 al cuadrado y todo eso. De nuevo, ¿cómo lo calculé? Pues la fórmula de distancia entre dos puntos para la misma. Y así les queda expresado el tiro en función de los ángulos, no hay ningún tipo de geometría extraña que tengan que hacer, etc. También podrían hacerlo en geometría si intentan buscar estos lados, etc., pero van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, cuando realizamos este cuadrado, en caso explícita no lo dice, esto va a ser igual a
Y la raíz cuadrada la voy a extender como un corchete y después pongo un medio para que quede todo bien ordenado. Cuando tienen tres elementos al cuadrado, esto es lo mismo que cada uno de ellos al cuadrado. Y después tienen que sumar dos veces la multiplicación entre ellos en sí. Por ejemplo, dos veces este por este, más dos veces este por este, más dos veces este por este. Entonces vamos a tener más 2, L0, L seno de phi 2. Vamos a tener menos 2, L0, L seno de phi 1. Luego vamos a tener menos 2, L cuadrado seno de phi 1 seno de phi 2. Y luego nos queda esto al cuadrado. Esto es la típico cuadrado del binomio. Vamos a tener más L cuadrado seno cuadrado de phi 1 menos 2 L cuadrado seno de phi 1 seno de phi 2 más L cuadrado seno cuadrado de phi 2. Y todo esto elevado a un medio. Y entonces, finalmente, L en función de estos dos ángulos arbitrarios nos va a quedar como L sub 0 al cuadrado más L cuadrado, de hecho, dos L cuadrados. Y después nos queda L cuadrado naturalmente viene acá. El 2L cuadrado viene cuando junto este con este y este con este. Luego nos quedan estos que están solidados en sí, como el 2L0 por L por seno, de phi 2 y phi 1. Entonces esto nos va a quedar también por un más 2 L0 por L seno de phi 2 menos seno de phi 1. Y luego vamos a tener este menos 2L cuadrado seno de phi 1 seno de phi 2 menos 2L cuadrado seno de phi 1 seno de phi 2, que nos va a quedar como un menos 2L cuadrado por un coseno de la resta de los ángulos. Menos 2L cuadrado por coseno de phi 1 menos phi 2. Y la volumen. Aquí da lo mismo el orden que pongan los ángulos. Recuerden que el coseno es una función para, así que si es negativo positivo va a ser el mismo resultado. Perfecto, creo que no se me queda ningún término. Ya. Y por lo tanto, porque eso no es todo, no es esto al cuadrado, así que no nos va a desaparecer esto. Recuerden que falta la recta de menos 0, pero al final con eso vamos a tener la energía potencial elástica. Y con esto, entonces, la energía potencial nos va a quedar como la energía potencial gravitacional, que ya sabíamos que era menos mg por L coseno de phi 1 más coseno de phi 2, por anotarlo de esta forma. Y luego nos queda más la energía potencial elástica, que en este caso va a quedar expresada entre phi 1 y phi 2. ¿Por qué aún no lo estoy anotando? Porque prefiero anotar la energía nuclear, que la energía no es la resta entre la energía cinética y esta energía potencial, donde ahora voy a anotar esto con signo negativo de forma explícita, con la expresión que acabamos de encontrar ahí. Antes de anotar eso, ¿tienen alguna duda con respecto a este cálculo? Entonces empecemos a darle la energía y empecemos a juntar paciencia para derivar esta cosa. Vamos a tener entonces que el lagrangiano, en función de nuestras coordenadas generalizadas, que son estos dos ángulos, y nuestras velocidades generalizadas, que son sus derivadas temporales, va a ser igual a
1 medio por m por l cuadrado, y punto 1 al cuadrado, más 1 medio por m por l cuadrado, y punto 2 al cuadrado. Luego vamos a tener menos todo este término de acá, que nos quedaría entonces más m por g por l. Ahora lo voy a separar para cuando empecemos a aplicar las derivadas. Y luego nos quedaría menos este término de acá, que sería menos 1 medio por k por todo este corchete. Después en el Q1. Y todo esto está elevado a la 1 medio, a esto le resto el f sub 0, y todo esto está al cuadrado. Y eso sería entonces el lagrangiano, con lo cual ahora aplico el Lagrange y puedo llegar a las ecuaciones de movimiento. ¿Tienen alguna duda con lo que estamos hablando hasta acá? Ahora, aunque parezca largo, porque en realidad lo es, con Newton, usando directamente fuerzas, tampoco sería tan corto porque encontrar la fuerza elástica, o sea, en realidad nos quedaría la fuerza elástica y tenemos la longitud del T y podríamos hacer sin ningún problema. Pero también nos quedaría el cómo descomponemos esa fuerza, quedaría quizás un poco distinto, un poco difícil de hacer. Así que por eso mismo también es buena idea hacerlo con el Lagrange. Entonces, una vez que tenemos el lagrangiano, lo que sabemos es que para I igual a 1,2, porque esos son los índices que estamos ocupando para los distintos ángulos, se cumplen las ecuaciones, la ecuación, perdón, porque estoy nombrando esta cosa, de derivativa, que nos dice que la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a cualquiera de estas velocidades menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a los ángulos va a ser 0. A partir de la cual vamos a poder encontrar las ecuaciones de movimiento. Esto nos va a entregar como la parte de la aceleración, esto nos va a entregar la parte de las distintas fuerzas que están cambiando dicha aceleración. Entonces, para Phi1 vamos a tener lo siguiente. La derivada del lagrangiano con respecto a Phi1 punto es solamente derivar el primer término, nos quedaría m por l cuadrado por Phi punto 1. De tal forma que al derivar con respecto al tiempo, lo único que depende del tiempo en este caso sería Phi1 punto. Y por lo tanto esto nos queda como m por l cuadrado por Phi1 2 puntos. Luego, y esta es la parte difícil ahora, la derivada del lagrangiano con respecto a Phi1 va a ser igual a tal. Entonces, este primer término nos va a quedar súper bien de derivada, nos va a quedar menos mgl por seno de Phi1. Y ahora tenemos que derivar el término que está asociado a la energía potencial elástica. Primero, nos va a aparecer tenemos que ir haciendo reglas de la cadena. Entonces, nos va a aparecer la derivada de un cuadrado. S2 pasa multiplicando, eliminar un medio, y nos va a quedar el k sólido. Entonces vamos a tener menos k y abrimos un corchete. Nos quedaría entonces directamente todo lo que está anotado ahí. Así que lo voy a dejar anotado como de esta forma para abreviarlo.
Y después tenemos que multiplicar todo esto por la derivada de lo que está dentro. Al derivar lo que está dentro, nos interesa solamente la derivada del corchete grande que teníamos hace un rato. Eso corresponde a la derivada de una... Eso corresponde a la derivada de una raíz cuadrada, y lo voy a anotar acá abajo porque si no nos va a quedar como súper grande. Donde la derivada de ese corchete sería: tenemos la derivada de una potencia, entonces nos va a quedar un medio por el mismo corchete abajo y después por toda la derivada de lo que está dentro en el denominador, en el numerador. Entonces, nos va a quedar todo el corchete aquí. Y esto ya con un factor un medio. Así que es 2 veces esto. Y después, en el numerador tenemos que poner la derivada de lo que está dentro. Entonces, al derivar lo que está dentro con respecto a phi1, aquí nos va a quedar un menos 2L0L por coseno de phi1. Y después, al derivar esto, nos va a quedar un menos. Así que más 2L cuadrado por seno de phi1 menos phi2. Y como acá adentro el derivar con respecto a phi1 nos da simplemente 1, no cambiamos el signo. Perfecto. Esa sería entonces la derivada. No quedó tanto entonces como pensé, porque hay que derivar de nuevo, ¿no? Perfecto. Entonces, como ya tenemos esta parte de acá, en realidad, ya tenemos esto de aquí, al restar las dos cosas, vamos a llegar a la ecuación de movimiento para phi1. Voy a dejar la ecuación de movimiento anotada solamente para phi1, y para phi2 va a ser relativamente análogo. Así que lo voy a dejar ahí siempre. Ya, creo que más que nada para simplificarlo, estaba imaginándome si realmente nos daría algo con modos normales. Quizás después empieza a quedarse un poco más extraños los resultados, pero podemos ponerle sub 0 igual a 0 en este punto para que las cosas empiecen a ser más cortas. Y más que nada porque en el siguiente paso de nuevo vamos a tener que derivar todo lo que nos quede ahí, así que para hacerlo sin parar. Tomando en cuenta eso entonces, y creo que en ningún lado dividimos ponerle sub 0 ni nada, así que no va a pasar nada malo si lo ponemos como 0 ahora. En este punto usamos el sub 0 igual a 0, según yo no debería pasar nada malo porque, de nuevo, en ningún instante lo dividimos por él ni multiplicamos por él ni nada. Nos quedaría m por l cuadrado por phi1 dos puntos. Después tenemos que restar todo lo que está asociado a la otra derivada, entonces nos va a quedar más mg por l por seno de phi1. Este es un resultado muy importante y el signo es importante porque tiene que quedarnos aproximadamente como un péndulo. Así que tiene que quedar aproximadamente la ecuación del péndulo, ese signo tiene que ser positivo. Y ahora nos quedan las correcciones asociadas a que esto está acoplado con el otro péndulo. Entonces ahora nos queda más por el signo de porcentaje. El signo de porcentaje era todo lo que está dentro del corchete, y si pongo 0, el sub 0 igual a 0, perdón, nos va a quedar esto elevado a 1. Perfecto, entonces todo esto nos va a quedar realmente como 2L cuadrado. No, sin el 2 de hecho. Nos va a quedar L cuadrado. Sin el 1 menos 2. Multiplicado por todo ese corchete a la 1 medio.
que sería al final entonces, más que nada para explicar los grandes pasos, las grandes diferencias que hay. En la cosa que está como porcentaje, recuerden que todo lo que está dentro del corchete en este lado de acá, el L sub 0 salía 0, así que ignoramos esa recta, ignoramos el primer término dentro del paréntesis y el segundo término. Por eso después nos queda un 2L cuadrado en paréntesis con 1 menos coseno de lo que está acá, eso es lo que está dentro del corchete. Ahora, en la estrella nos damos cuenta de que en el numerador se elimina el primer término, nos queda el segundo, y eso hace que se cancele el 2 que está en el numerador con el denominador. Luego, abajo, pasa nos queda el corchete idéntico al que está arriba. Y como ya no tenemos ese menos L sub 0, y eso está al cuadrado, arriba del corchete nos queda elevado a 1, abajo está elevado a 1 medio, entonces nos queda arriba elevado a 1 medio. Eso sería como los grandes cambios de luz. Y así quedaría un poco más compacta y mucho más manejable para el tiempo que nos queda. ¿Tienen alguna duda o observación al respecto? Ya. Y la idea está en que para el otro péndulo, cuando hicimos regla de la cadena, lo único que cambia el signo fue cuando derivamos cuando derivamos el coseno de phi 2, ahí nos va a dar un signo negativo, pero eso en realidad es lo mismo porque después está acompañado por el sub 0. En todo lo que nos pasa nos va a cambiar el signo del seno de phi 1 menos phi 2, porque en ese paso tendríamos que hacer regla de la cadena adentro y tendríamos la derivada de menos phi 2, que eso nos da un signo negativo que se hacia afuera. Y en el denominador no pasaría nada de ese estilo, así que estamos bien al respecto. Lo que tendríamos para la otra ecuación de movimiento sería que el segundo término cambie de signo. Este término entonces, ml cuadrado por phi 2, 2 puntos, al menos quedaría mgl por seno de phi 2. Esto es de forma análoga. Y después, de nuevo, lo único que cambiaría sería cuando llegáramos a la energía potencial elástica para este término, donde nos quedaría todo esto, pero con signo cambiado. Y eso entonces sería la parte de control de ecuaciones de movimiento. Usando Euler Lagrange fue relativamente más sencillo. Recuerden que también podrían usar Newton, pero en ese caso tendrían problemas quizás al descomponer las distintas fuerzas para el resorte L y y también para después desacoplar, porque quieren las ecuaciones para phi 1 y phi 2, pero si se dan cuenta en las componentes por las posiciones. Pero al final las posiciones estaban expresadas en componentes cartesianas, entonces de alguna forma igual después van a tener que hacer como algún o trigonométrico para juntarlas y llegar a cosas que solo dependieran de phi 1 2 puntos y phi 2 puntos, o al menos que no tuvieran como multiplicaciones entre ellas. Recuerden que lo que quisieran dejar finalmente serían las aceleraciones. Eso entonces con respecto a eso entonces con respecto a la parte de los K. Sí. Tú dices el que está acá. A ver, es que el signo de porcentaje tiene ese mismo orden, pero elevado a 1 en el numerador. Claro, entonces después en el denominador quedaría. Sí. ¿Tienen alguna otra duda hasta acá? Ya, entonces, lo que está expresado en la pizarra, al menos en el sistema de ecuaciones diferenciales, corresponde a dos osciladores acoplados, no necesariamente armónicos, están acoplados solamente. Y considerando la longitud natural del resorte como cero, eso significa que la posición de equilibrio sería como con los dos puntos, con los dos resortes hacia acá, con nuestros dos péndulos hacia los lados. Entonces, para la parte B,
queremos estudiar oscilaciones armónicas para Phi1 y Phi2. Y esta es la parte en la que se genera quizás un poco de incomodidad por el hecho de que escogimos L sub 0 igual a 0. Si es que L sub 0 fuese 0, y voy a hacer el dibujo acá. Si es que L sub 0 fuese distinto de 0, fuese directamente a la misma distancia que está ahí arriba, la posición de equilibrio sería esta. Y por lo tanto, las perturbaciones en torno al equilibrio serían perturbaciones en torno a Φ1 igual a 0 y Φ2 igual a 0. Por lo tanto, podríamos aplicar directamente las aproximaciones de seno de Φ1 igual a Φ1, seno de Φ2 igual a Φ2, etc. ¿Ya? Acá no podemos, porque acá el ángulo de equilibrio es distinto de 0. Si ahora tenemos L sub 0 distinto de 0, pueden imaginarse que esta es la posición de equilibrio. Y por lo tanto, este es Φ1 de equilibrio, y este de acá es Φ2 de equilibrio. Y de hecho lo podemos calcular con trigonometría sin ningún problema, porque sabemos que este lado de acá vale L sub 0 medio, sabemos que esto de acá vale L, perdón, L por el seno, etc. Se puede calcular de alguna forma. Los vamos a dejar expresados simplemente, pero es importante que entiendan que están ahí. Lo ideal de que L sub 0 fuese distinto de 0 delante era que estos fuesen 0 y después pudiesen aplicar directamente en lo que sea que les quedara, que sería mucho más grande, las aproximaciones en torno a 0 y les quedaría más sencillo. De todas formas, por todo este que les queda acá, eso tampoco ha sido tan cómodo, porque también se aplican, no sé, es igual a Φ1 por Φ2, es igual a 1, todo les queda igual a 0, entonces no sería una aproximación como tan directa. No sería tan directo como simplemente poner seno de Φ1 igual a Φ1 de 0. Y esta era una aclaración más que nada, que también es importante por si le va a aparecer algo así en la prueba. Entonces, ahora queremos expresiones únicas para Φ2 en torno a Φ1 igual a Φ1 de equilibrio y Φ2 de equilibrio. Y en realidad tampoco es tan importante, solo nos van a quedar algunas constantes expresadas a lo largo del cálculo, pero las vamos a ir dejando expresadas simplemente que van a ser funciones evaluadas en eso. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, si tuviésemos expresiones de este estilo y queremos aproximarlas de esta forma, tú estás asumiendo acá que Φ1 está oscilando en torno a Φ1 igual a 0. Porque esto sería como la expansión en Taylor para esa variable en torno a ese punto. Yo estaría diciendo entonces que esto es válido para... Está como explícito de esta manera, está como implícito de esta forma. Tú dirías que todo esto es válido siempre y cuando este numerito sea chico, y por lo tanto siempre es válido siempre y cuando Φ1 sea chico. Por eso se ocupa como de esa forma. Pero en estos casos tú no vas a estar en torno a 0, tú vas a estar en torno a otro valor. Tu posición de equilibrio es de esta forma, entonces cuando generes pequeñas oscilaciones, las pequeñas oscilaciones van a ser en torno a este ángulo y a este ángulo. Entonces, este Taylor ya no nos serviría, porque esta distancia ahora sería grande. Así que esta aproximación ya no sería válida. ¿Cómo? Porque el hecho de que la longitud natural del resorte es 0. O sea, lo más riguroso en realidad sería igualar estas aceleraciones a 0 y eso te daría directamente como la posición de equilibrio. Eso sería lo riguroso. Puede que esto sea distinto a la situación en la que están justo pegadas las dos partículas, porque el peso puede estar generando algún juego que haga que esta posición sea distinta, o sea, como el resorte no quiera escogerse totalmente. Porque recuerda que el resorte quiere volver a su longitud natural. Ese es como el tipo de movimiento. Sí, pero esas son cuerdas, así que no. Claro, la separación es fija. La separación entre los pivotes siempre es fija. Sí, eso. Claro, no se va a. O sea, la longitud natural es la que dijimos que iba a ser 0. No la... entonces, claro, ya entiendo. Ya entiendo tu.
Entiendo, todos los L sub 0 que pusimos no eran los del resorte, tienes toda la razón. El que salía 0 sería más que nada como el que estaba dentro del paréntesis, pero no es que estaba chévere, porque no todos vienen desde ahí, tienes toda la razón. Ya, pero de todas formas, si ponemos los dos péndulos juntos, las oscilaciones igual pueden ser en fase o en desfase. Ya, sí, va a ser igual. Lo que vamos a tener entonces es que, claro, las posiciones de equilibrio sí son cero. Tienes toda la razón entonces. Ya. Ya, estaba confundido, lo voy a volver a comentar entonces. Estaba confundido y ahí no entendí el comentario del compañero. Pasa que cuando dijimos que L sub 0 era igual a 0, yo lo estaba diciendo desde el punto de vista de que queríamos que aquí yo lo estaba interpretando como que la velocidad natural del resorte nomás fuese 0. Pero hay otros lados donde dijimos que L sub 0 era 0, que en realidad hacían referencia a esta distancia, que también la estábamos llamando L sub 0, que coincidían al principio que fuesen iguales para que coincidiera esta parte de acá. Pero en el momento de que dijimos que L sub 0 fuera igual a 0, ahora entendí tu duda, también dijimos que esta distancia de acá era 0. Entonces, en realidad, la situación que tenemos es la de los dos resortes en el mismo punto, conectados por un resorte y que ahora pueden oscilar de esta forma separándose o de esta forma para los dos que oscilan de esa manera. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Muchas gracias por tu comentario. Era muy claro. Porque ahora sabemos que esto probablemente sea así. De todas formas, la manera más rigurosa de poder llegar a estos resultados siempre es decir que las aceleraciones son cero y de ese sistema despejar los ángulos de equilibrio. Y en este punto da lo mismo. En nuestro caso ya da lo mismo. Asumamos que son cero, nos quedan los pasos que vamos a seguir a continuación. Pero de nuevo, en realidad también las constantes en las que van a hacer los ángulos de equilibrio van a quedar expresadas y así va a servir como para que entiendan el procedimiento que hice. Entonces, la idea está en que queremos aceleraciones armónicas. Eso significa que queremos que todas las fuerzas o aceleraciones, lo que sea, todos los términos que estén acompañando a la aceleración, sean términos lineales con respecto a las amplitudes phi1 y phi2. Entonces, para eso, si tenemos phi2.1 más alguna función f1 que depende de phi1 y phi2, entonces lo que necesitamos es expandir F1, que es todo el resto que no es la aceleración, entre ellos en torno a los equilibrios. Que en este caso entonces sería decir que F1, perdón, de F1 más F2, y lo mismo después para F2.2 va a ser aproximadamente esta misma función evaluada en los puntos de equilibrio. Y después tenemos que poner lo de las derivadas asociadas a cada uno de estos términos. O sea, aquí vamos a poner la derivada de F1 con respecto a F1 y esto evaluado en F1 de equilibrio y F2 de equilibrio. Esto multiplicado por 1 menos F1 de equilibrio y lo mismo entonces ahora con F2 más la derivada de F1 con respecto a F2, esto evaluado en F1 y F2 de equilibrio. Y esto multiplicado por F2 menos F2 de equilibrio. Bueno, es lo mismo que cuando hacíamos el Taylor para una variable, solo que como ahora tenemos dos variables porque hay una situación acoplada, hay que añadir de las pequeñas funciones con los pequeños términos para ambas variables para que nos queden los términos lineales y solo los términos lineales. Queremos acá transformar algo que no es lineal
a sus términos que son solamente las líneas. Y aquí es donde les decía entonces que tenemos que volver a... Les decía que vamos a tener que volver a derivar, pero lo bueno es que aquellas derivadas van a quedar expresadas en algunos ángulos. En algunos casos van a hacer que los términos se vayan achicando. Entonces, cualitativamente hablando, nos podemos convencer de que phi 1 y phi 2 igual a 0 son puntos de equilibrio. Y si reemplazamos en las ecuaciones de movimiento, de hecho, si reemplazamos phi 1 y phi 2 ambos igual a 0, las aceleraciones se hacen 0, así que asumamos que, claro, ese va a ser los puntos de equilibrio en torno a los cuales vamos a usar el TI. Entonces, en lo que queda anotado acá, phi 1 de equilibrio y phi 2 de equilibrio son 0 de ahora en adelante. Y lo vimos solo cualitativamente, pero son 0. Y lo confirmamos reemplazando en la ecuación de movimiento. Entonces, con esto, los puntos 1, nos quedamos que partición L. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es F1. F2 es lo mismo, pero casi lo digo. Perdón, cambiando este signo por N. Y cambiando esto por fios. Entonces, y esto va a ser aproximadamente igual a. Si reemplazamos phi 1 igual a 0, phi 2 igual a 0, todo es 0. Así que luego tenemos la primera derivada de esto evaluado en phi 1 y phi 2 igual a 0. Cuando derivamos esto con respecto a phi 1 nos entrega coseno. Y al evaluarlo en 0 nos va a quedar directamente un e partido en L en ese primer término. Para la derivada de esto tenemos la derivada de una multiplicación. Al derivar el seno con respecto a phi 1 nos va a quedar coseno multiplicado por todo esto de acá y todo ese término evaluado en phi 1 y phi 2 igual a 0. Que eso va a hacer que este coseno que nos queda de phi 1 por phi 2 sea igual a 0, así que todo ese término sea igual a 0. Luego cuando derivamos esto, nuevamente tenemos la derivada de una multiplicación con este término multiplicado con la derivada que sea que nos queda acá. Si nos damos cuenta, en la derivada finalmente tendríamos el 1 medio, esto nos queda en el denominador, después derivaríamos todo esto, pero igual terminaríamos hablando acá que nos queda un 0. Entonces, por lo tanto, solamente, aunque me encanta quizás solamente, déjenme mejor. Sí, esto se puede hacer proyecto potencial. Sí, pero sería básicamente como lo mismo, porque sí, también puede. Ya le dimos esto de acá. Creo que haría un coseno que haría seno positivo. Y quedamos en el problema.
porque la derivada de esto sería. Ya. Mi problema con este segundo término en realidad es que ya. Mi problema con este término en todo caso es que si ponemos phi1 y phi2 igual a 0, se determina. Así que tendríamos que aplicar el límite probablemente sea distinto, probablemente nos entregue algún factor o algún número, pero realmente creo que por el tiempo en sí no vamos a alcanzar a hacer eso, porque además también tendríamos que empezar a progresar de el caso. Creo que al final todo se nos terminó viendo como a un algo sin fin cuando pusimos lo de igual a 0. Pero las restricciones eran relativamente grandes. Eso me llegó igual como al mismo punto sin poder desarrollar el resto. Entonces, bueno, lo vamos a poder seguir desarrollando. Por eso pueden intentar hacer la pauta lo más detallada posible en este problema, con todos los términos grandes que nos van a quedar, lamentablemente. La parte importante para esta parte, de todas formas, era, las partes importantes, hacerlo de Lagrange, recordar nuevamente esto, y más que nada también. Esta parte me importaba porque hay gente que intentó hacer lo mismo en el ejercicio si se habla de los modos normales, pero solamente lo hacían como con respecto a una variante. Eso no les quedaba exactamente lo que tenía que quedar en ese sentido. Yo les recomiendo que intenten hacerlo con algún otro sistema que sea un poco más simple que el que estábamos intentando abordar acá. Pueden ser incluso con el. No, que ya les queda armónico, el del ejercicio, pero algún sistema que tenga un término extra que acople a los movimientos, pero que no sea tan caótico de derivar o cosas de ese estilo como para lo hecho en clase. Esto lo hice más que nada porque estaba en un problema del profesor de ejercicios de años anteriores. Pero eso, ya, más que nada. Para la parte de modo normal, entonces, es para la parte en donde voy a intentar hacer la pauta lo más detallada posible porque es la discusión que no alcanzamos a tener de nuevo. Y creo que tampoco lo tuvimos en otra clase auxiliar, así que tampoco está en video. Pero eso, así que lo voy a intentar hacer lo más detallado posible. También la parte de la pregunta 1, la parte importante era la relación entre los vectores, como la derivada de los vectores. De nuevo, el examen no está hecho, pero desde el punto de vista de las cosas que le gusta preguntar al profesor, quizás sí sea necesario como que en algún instante intenten ocupar esa fórmula, la fórmula como de la relación entre las derivadas. Y también les recomiendo que vean ejercicios como con contexto de rotación terrestre, donde recuerden que pueden ignorar todos los términos que sean con multiplicación entre el omega o más grandes, que sería como el efecto centrífugo y la aceleración a mayúscula. Y eso. Con respecto a la parte como de antes de control 1, porque recuerden que es un examen, así que probablemente igual va a haber una pregunta asociada con esa materia, les recomiendo que vean como las clases anteriores que tuvimos, las clases auxiliares que tuvimos de preparación para esas cosas, y bueno, y que vean las pautas de esos auxiliares también. Cualquier duda siempre pueden mandarme como correos. Si tienen dudas como muy específicas, si le están acumulando muchas dudas, igual pueden preguntar durante el fin de semana, o podemos hacer una sesión de consulta la otra semana, como algo así. Y eso. Si tienen alguna duda que quieran plantear antes de que terminemos hoy día, ¿no? Eso, lo siento por las personas que tuvimos en la lista auxiliar en todo caso, intentaré hacerlo más detallado en la pauta para no hacerla para estudiar. Eso, que tengan un buen fin de semana.